Hola a todos, le damos la bienvenida al episodio número 1 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Para esta ocasión estaremos conversando con Antonio Giraldez y Pablo Ibáñez, ambos arquitectos de la Universidad de La Coruña con estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid. Nos interesa conversar con Antonio y Pablo para que nos cuenten sobre la plataforma Bartleby, de la cual ambos son directores desde 2013. Esta es una plataforma de edición e investigación que tiene como principal objetivo examinar la práctica espacial contemporánea. Con Bartleby, ellos han podido exponer su trabajo y el de terceros en reconocidos y diferentes espacios y contextos. Ha sido premiado este proyecto en la Bienal Iberoamericana Arquitectura y Urbanismo BIAU en el año 2019 y 2022, en la muestra de investigación de la 14ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en 2018, en el foro Arquia Próxima, Prácticas Relevantes en 2018, con el premio Arquia Innova y seleccionado los premios FAD de Pensamiento y Crítica en 2016 y 2019, entre otros reconocimientos. Esperamos que esta conversación con los compañeros de Bartleby sea muy importante para ustedes, tanto como para nosotros, para entender las particularidades de la comunicación y divulgación en la arquitectura. Bueno, bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Justamente en este episodio vamos a estar conversando sobre las particularidades de la comunicación arquitectónica a partir de la experiencia de nuestros invitados. En este caso estamos conectados con Galicia, España, y nos acompañan Antonio Giraldez y Pablo Ibáñez. Ambos dirigen actualmente Bartleby, que es una plataforma de edición e investigación que examina la práctica espacial contemporánea. Y justamente lo que vamos a conversar con Antonio y Pablo es cómo han desarrollado esta práctica experimental a partir de la edición de publicaciones. Antonio, Pablo, bienvenidos. Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Muchas gracias, Óscar. Oye, lo primero que creo para iniciar esta conversación es lo que nos estaba adelantando tras bambalinas Antonio. ¿De dónde sale el nombre del editorial? Pues sale de una novela de George Perec, y realmente era como que nos habíamos juntado, aún se lo escribí el otro día a Pablo, ¿no? Como que va a hacer 10 años que hicimos ese fanzine y teníamos como ya todo el fanzine hecho, las colaboraciones, tal, y nos faltaba un título y nos pareció en su momento, queremos enmarcarlo como estudiantes de carrera de arquitectura, nos pareció buena idea poner un nombre tan complicado, tedioso y hasta pedante, ¿no? Porque es el personaje de una novela de George Perec, de la vida e instrucciones de uso, y básicamente era una persona que se dedicaba como a construir y reconstruir, viajar por todo el mundo construyendo y reconstruyendo puzzles, ¿no? Más o menos. Era como un proceso circular con muchas fases, y nos parecía bonito en su día, ¿no? Luego, cuando ya tienes que decirle a una librería cómo se deletrea para que te busquen, ¿no? Y es como imposible que la gente se acuerde, que ponga las dos O's, pues te das cuenta de que ojalá no haber pecado de emoción, pero viene de ahí y ya no podemos cambiarlo. Pues la verdad está bastante interesante. Yo creo que cumple con el cometido de que es muy, muy llamativo, ¿no? Tanto el diseño de la página web como el propio planteamiento del editorial. También quería partir la conversación preguntándoles, ¿ustedes compartieron estudios de pregrado en la Universidad de La Coruña? También compartieron, no sé si estrictamente en el mismo año, pero compartieron estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid. La pregunta es, ¿cómo surge esta idea de desarrollar práctica arquitectónica a través del desarrollo de una editorial, obviamente sobre arquitectura, ¿no? Pero ¿de dónde sale este leitmotiv de que esa es una posible práctica arquitectónica en el contexto contemporáneo y específicamente en el contexto contemporáneo español? Pues en realidad como que nunca, no fue un plan como demasiado elaborado, siempre lo contamos. Nosotros formamos parte de una especie de colectivo que había en la escuela donde estudiamos, que es una escuela muy ortodoxa y que solo entiende la arquitectura como la práctica del objeto arquitectónico. Y en aquellos años pues había un festival en el que nos reuníamos pues la gente un poco más motivada y desmotivada por otro lado con la carrera. Bueno, organizábamos de forma totalmente autónoma como una especie de festival de arquitectura
en el que invitábamos a otras prácticas a venir a Coruña, a contar otras formas de abordar la profesión, ¿no? Y en de ese contexto nació el proyecto. En realidad éramos 6 al principio y de una forma como muy poco ambiciosa realmente, ¿no? De hacer pequeños fanzines, pequeñas publicaciones con las que experimentar. Y a lo largo de los años pues fue dándose forma y es lo que es actualmente, que es más como es una editorial pues un poco más seria y con la que intentamos también desarrollar otro tipo de formatos de discusión de la práctica de la arquitectura, ¿no? A través de talleres, a través de investigaciones, etcétera. Pero realmente nuestros inicios fueron un poco ir en contra de lo que se nos decía en la escuela, casi de encontrar esos otros espacios para hacer arquitectura o lo que entendíamos nosotros para hacer arquitectura y se fue dando forma, ¿no? Luego sí que, bueno, pues tomamos caminos así un poco más reglados de formación y de educación, pues que nos interesaban más, pero en aquel momento, digamos, surgió como una forma de contestar a una educación que quizá con la que no estábamos del todo de acuerdo, ¿no? Sí, también creemos que la Escuela de Coruña, a pesar de ser como muy ortodoxa en ese momento, pues había una serie de propuestas editoriales, bueno, había como una riqueza de propuestas editoriales, ¿no? Bastante llamativas, desde la revista del Colegio de Arquitectos de Galicia, que en ese momento la estaban llevando Carlos Quintans y Carlos Pita, pero también estaba una editorial y estudio de diseño fabuloso que era Desescribir Fabulatorio, que también habían salido de arquitectura y se sumergieron de lleno y con un reconocimiento internacional en el mundo del arte y el mundo del fotolibro, con una propuesta muy constructiva, ¿no? del diseño que nos parecía fabuloso. Entonces, bueno, era un caldo de cultivo muy... bueno, pues que de alguna manera también veíamos propuestas cercanas al fanzine, como La resina de Juan Creus, y por otro lado, pues a nivel ya internacional y a través de internet, pues propuestas como DPR, como de Funambulis, ¿no? Que en ese momento era un blog, y todo el ecosistema de Tumblr, de redes sociales, donde nosotros también compartíamos información, ¿no? Era como una cosa donde robabas información, posteabas, publicabas una entrada de blog, ¿no? Y era como un ecosistema pues que tampoco veíamos como tan lejano al mundo del fanzine. Entonces, en ese ir a la contra, pues íbamos encontrando mucho en parte a ese festival que decía Pablo de la FEDSAC y a nuestros propios intereses, pues un ecosistema como más amable que la ortodoxia pura y dura de la Escuela de Coruña. Bueno, y de varias escuelas de arquitectura, porque en el contexto contemporáneo ya prácticamente es una regla que una universidad o una universidad con cierto nivel, ya sea privada o estatal, tenga su propia revista indexada para al menos darle espacio de publicidad, no, perdón, de publicación a sus propios docentes, pero bajo unas reglas, como ustedes dicen, bien ortodoxas, académicas de investigación. Y creo que por lo que ustedes comentan, efectivamente, eso es un camino de comunicar ciertos contenidos de arquitectura, pero hay otros formatos que creo que es justamente el vacío o el espacio donde ustedes se están sumando, ¿no? Por la producción de fanzines o de nuevas aproximaciones, diferentes aproximaciones a arquitectura, que creo que eso es lo valioso dentro de la oferta de publicaciones que tienen hasta ahora, ¿no? Y y eso creo que además tiene mucha relación con quién están vinculados ustedes. O sea, a partir del editorial, ¿qué redes han armado? Han aparecido personajes con los que no estaban en contacto antes o han podido conectarse con personas y decían, oye, no tiene una manera de conectarme, por ejemplo, en el caso de nosotros con Sudamérica, pero gracias a la labor editorial es posible hacerlo. O sea, ¿qué nuevas redes han podido armar a partir de trabajar dentro de las publicaciones de una manera no tan ortodoxa? Sí, casi un poco por contextualizar también lo que comentabas de las publicaciones, ¿no? Del panorama editorial dentro y fuera de las escuelas, ¿eh? Como que nunca hemos mirado muy dentro de las escuelas, pero es verdad que había un panorama como bastante polarizado y con una falta de tradición que sí veíamos en otros países, ¿no? Por un lado estaba, digamos, una arquitectura o una editorial de corte casi, nosotros siempre decimos un poco como pornográfico, ¿no? De un consumo muy rápido de imágenes. Ahora
vemos como con más peso en redes sociales, pero estaban propuestas como Arquitectura Viva, ¿no? Donde era un consumo muy rápido de proyectos, muy tendencioso, muy siempre buscando el tema de moda y saltando a otros, pero con una propuesta ni siquiera prescriptiva, ¿no? Simplemente de mapear un poco la actualidad y de una manera, a nuestro juicio, bastante menos elaborada que otras propuestas como podría ser el croquis, ¿no? Pero que en el fondo era como un consumo puramente de obra positivo, ¿no? Y un consumo rápido. Y por otro lado estaba ese contexto académico que decías tú de las revistas indexadas, que también para nuestro juicio no era una manera de comunicar arquitectura, ¿no? Y había un vacío que sí que había una tradición en otros países, ¿no? En Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos, de revistas con una voluntad, no sé si crítica, no sé si teórica, pero sí divulgativa, pero también a través del texto. Pienso en Arquine, en Domus, ¿no? O sea, como que había realmente textos importantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues había ahí un vacío que ya cuando nos pusimos un poco más serios, pues fuimos intentando llenar, ¿no? Pero realmente era un poco ir a la contra de esos dos modelos que no nos terminaban de encajar. Y respecto a las redes, pues yo creo que fue precisamente buscando esa gente que no encajaba ni en uno ni en otro, ¿no? Era gente que no le interesaba realmente un consumo rápido, inmediato de imágenes, que producía arquitectura o reflexiones arquitectónicas de maneras bastante heterogéneas al principio a través de eso, pues blogs, a través de fanzines, a través de propuestas que se escapaban del objeto construido, y un poco fuimos tejiendo esa red, ¿no? Una red que, claro, con los años pues se fue haciendo como más grande y que, no sé, nos fue sorprendiendo también un poco las relaciones. Yo creo que, no sé, yo creo que perdimos la cuenta, pero igual tenemos más de 150 personas con las que hemos colaborado, Pablo, por ahí. Sí, posiblemente. Porque también Sí. hemos concebido siempre como el editorial también como un espacio como bastante colectivo en el discutir juntos o a través de la interacción o la fricción entre muchas voces, temas que nos parecían interesantes en lo personal, ¿no? Como que desde lo personal queríamos proyectar en la editorial. También yo creo que hemos encontrado como amigos en proyectos que no eran específicamente de arquitectura, ¿no? Como que muchas de las conexiones que hemos establecido también han sido con proyectos culturales o iniciativas como más desde el mundo del arte o de las prácticas artísticas que realmente desde la arquitectura, ¿no? Porque también creemos que son terrenos como un poco más fértiles, sobre todo a nivel como de investigación, ¿no? Donde hay como más posibilidades de investigación. O sea que también en ese sentido creo que nuestros lazos, digamos, de trabajo han tendido a caminar hacia las prácticas artísticas, al pensamiento, a la cultura, más que realmente espacios como específicamente de arquitectura, ¿no? Por otro lado, también como hablando de redes o de conexiones, siempre hemos intentado como, es verdad que desde España muchas veces se mira como a publicar en inglés o a mirar hacia Europa y hacia Estados Unidos, y en ese sentido creemos, tampoco es algo como súper premeditado, ¿no? Que planteáramos desde el inicio, pero sí que a la hora de, pues durante todos estos años, pues hemos encontrado como más afinidades también en proyectos, iniciativas, en voces que venían de Latinoamérica y que creíamos muy afines desde cuestión puramente lingüística, ¿no? Como que nos parecía muy natural esa conexión, pero también buscar como creemos que hay temas y hay trabajos e investigaciones como de mucha urgencia, de mucha necesidad sobre temas que nos interesan y que están surgiendo allí. Y en ese sentido también nos interesaría como poder como reforzarlas en el futuro, ¿no? Como mirar también hacia allí. Sí, devolver un poco, ¿no? Porque realmente, digamos que desde España, con toda la carga colonial y con toda la herencia que esto y todo lo problemático que resulta, pero se construye una mirada muy determinada de las prácticas latinoamericanas, que cuando de repente encuentras, y de una manera informal, a través de nombres, a través de vínculos afectivos en lo personal, en lo profesional, etcétera, etcétera, vas descubriendo un relato, o sea, como relatos completamente diferentes a los que estábamos leyendo en revistas, ¿eh? Estábamos leyendo en revistas, estábamos consumiendo un relato muy, muy determinado de, de la arquitectura que se producía en Latinoamérica y las discusiones que se producían en Latinoamérica. Y
y al revés, ¿no? Como que también vemos cierto agotamiento, ¿no? Cierto cansancio, repetición de ciertos temas en Europa. Y entonces encontramos también en Latinoamérica, pues aparte de buenos cómplices, muy buenos cómplices, pues también como unos temas de una urgencia espacial o planetaria que creo que merecen ser recogidos y con una mirada que no sea esta mirada desde lo que se espera desde España, ¿no? Que creo que es el gran problema de muchas de los retratos editoriales que se han producido desde aquí. Vaya. Sí, interesante entonces porque cultural y geográficamente, entonces ustedes forman parte de un enclave, de un nodo que puede vincular, por ejemplo, temas que se estén tratando en Europa, pero a la vez culturalmente también son la relación con América Latina. Entonces creo que están, desde ese punto de vista, están operando desde un lugar privilegiado para armar redes y que casualmente yo conozco el trabajo de la editorial, uno por que también yo estuve vinculado, al igual que ustedes con la editorial en algún momento, con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, y también por la editorial Dos Tercios que se encuentra acá en Chile en Concepción, ¿no? Entonces, de nuevo, es parte de las redes que se van armando. Pero acaban de mencionar algo bien interesante, ambos, tanto Antonio como Pablo, porque fíjense, creo que, como bien mencionabas, lo ortodoxo, lo tradicional en arquitectura es que uno lo forman para diseñar un edificio, y además un edificio que se va a construir, ¿no? Y cuando uno cambia esa práctica arquitectónica enfocada en lo constructivo, en el diseño arquitectónico, y lo lleva, por ejemplo, a la publicación de libros o textos, pues el paso sería, bueno, yo no voy a hacer un edificio, yo voy a hacer un libro, voy a publicar un libro con mis ideas. Sin embargo, ustedes están en la figura más bien no del autor necesariamente, sino del editor, el curador. Ustedes no son los que escriben los libros, ustedes son los que de alguna manera seleccionan o dan espacio a esas voces tan variadas y de nuevo tan relevantes que ustedes están mencionando hasta ahora para que tengan espacio en los libros, ¿no? Sin embargo, creo que igual también el hecho ya de la curatoría ya representa una práctica arquitectónica porque por más que se quiera ser objetivo o se pueda hacer una convocatoria bien clara en reglas, ustedes tienen unos intereses también como curadores, como editores, y ustedes también tienen una agenda. Entonces, redundaría en preguntarles cuál es la agenda, cuál es la misión o la intención que ha tenido, al menos en una primera etapa, la editorial. ¿Qué temas quiere levantar? ¿Qué autores quiere destacar? ¿Qué discusiones quiere poner sobre la mesa en los contextos que hemos conversado hasta ahora a partir de la publicación de libros en distintos formatos? Ojalá tener una agenda, la verdad, Óscar. Ojalá tener como una agenda clara. No, quiero decir, lo que comentaba Pablo de que nunca tuvimos un plan, creo que es importante para entender también un poco la evolución del proyecto, ¿no? Nosotros admiramos proyectos claros y redondos, ¿no? De otras revistas que empiezan y terminan con el mismo diseño, como ideas súper claras, de número de colaboradores, tal, no sé qué. Y nosotros no lo tenemos, porque en el fondo empezamos cuando estábamos terminando la carrera y llevamos pues una evolución que en el fondo somos Pablo y yo hablando todos los días, ¿no? Entonces, creemos que nuestra agenda de tener una, pues yo creo que se centra un poco en construir alternativas o poner sobre la mesa alternativas espaciales, ¿no? Creemos que la comunicación o el mundo editorial arquitectónico muchas veces hace unos trabajos de apropiación y captura bastante superficiales de ciertos temas, ¿no? Y de hecho la colección de ensayos surgió un poco así, surgió de ciertas discusiones o ciertos temas que se ponían de moda en el contexto español, se cogían las palabras clave, lo forense, la arquitectura menor, ¿no? Se cogían esos términos y sin conocerlos en profundidad, personas con una responsabilidad, porque eran docentes, eran académicos, etcétera, etcétera, los tergiversaban, ¿no? Un poco los llevaban a su terreno para hablar de cuestiones completamente diferentes, o para seguir hablando exactamente de lo mismo, pero con las palabras de moda, ¿no? Y entonces nosotros como comenzamos a hacer ese ejercicio un poco de resistencia, de decir, bueno, vamos a poner encima de la mesa en español
esas mismas palabras para que alguien, un chaval, por menos de 20 euros, ¿no? Por lo mismo que le cuesta una arquitectura viva, pues pueda tener una visión diferente de ese relato que muchas veces no se corresponde o que está muy empobrecido por esta cuestión de la tendencia. Ahí vamos viendo, creo que también el ir ampliando el catálogo nos va dando como unas líneas de interés o unas líneas de fuga, ¿no? Más que una agenda concreta. Pero yo creo que esa idea de las prácticas espaciales críticas nos resultan bastante interesantes también porque nos parece como que nos podemos mover en más terrenos que lo estrictamente arquitectónico, que muchas veces lo vemos algo reducido. Sí, de tener una agenda o de tener unos temas o algún hilo conductor detrás de los temas que nos interesa, quizá tiene que ver con analizar las implicaciones espaciales de temas que no son específicamente espaciales o no son específicamente arquitectónicos, ¿no? Como que son discusiones que tienen que ver, son los grandes problemas globales y que muchos de ellos tienen como grandes implicaciones en lo espacial, en lo territorial, en lo planetario, ¿no? Que tiene que ver con el clima, tiene que ver con la ecología, tiene que ver con la tecnología. Son todas esas cuestiones que quizá no han formado de todo parte de toda esa herencia editorial que habíamos recibido, ¿no? Cuando los discursos y cuando los debates giran en torno a lo estilístico, giran en campos que son específicamente de lo arquitectónico, pero quizá no tienen mucha influencia o mucho interés más allá de la arquitectura y lo disciplinar, ¿no? Quizás si intentáramos buscar como un hilo conductor a lo que nos interesa, podría ir como por ahí, ¿no? Por esa idea. Sí, como una escala, yo diría, un poco pensando ahora en alto, pero yo creo que nos interesa una escala un poco más amplia que la del objeto, ¿no? Diría, creo que nos movemos, un poco viendo así los últimos títulos, nos movemos un poco en la escala de la ciudad, de lo territorial o incluso de lo planetario, porque creemos que realmente ahí es como donde nos estamos disputando cuestiones que tienen que ver con el acceso a ciertos futuros, ¿no? Con ese bienestar. Entendemos que ahí son arenas o son lugares donde se pueden dar discusiones que realmente alteren, ¿no? Para bien la, la vida de las personas, etcétera, etcétera, y que también tiene como unas implicaciones arquitectónicas. Pero no creo que haya como una agenda muy, 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 muy marcada, vaya. Porque en el fondo somos Pablo y yo moviéndonos en base a intereses que nos atañen, que nos preocupan. Oye, y en base a esos intereses o temas que como ustedes identifican definitivamente, y lo estamos comprobando en los albores del siglo XXI, tienen implicaciones en el hecho de la construcción, ¿no? Pero creo que el reto entonces que han afrontado ustedes a partir de estas temáticas en la editorial es comunicar o difundir temas vinculados a la arquitectura, pero que no forman parte de los cánones tradicionales de discusiones o de enseñanza en las escuelas de arquitectura. Entonces, en ese sentido, les consulto, ¿ha sido fácil comunicar estos temas vinculados a la arquitectura o más bien ha implicado dificultades? ¿Contra qué se han encontrado en general con las audiencias cuando empiezan a hablar de temas vinculados a cambio climático, a enfoques de género, a sostenibilidad, a sociología o arte, pero a través de una editorial que tiene un leitmotiv arquitectónico, ¿no? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Qué les ha tocado adaptar dentro de lo que sería un libro tradicional de arquitectura para abordar estos temas que le interesan a ustedes? Depende cómo se mire. O sea, también resistencia siempre ha habido, pero porque entendemos que el contexto, al menos español, de la arquitectura es extremadamente reaccionario. Quiero decir, entonces como que nos dejamos de preocupar, como siempre tuvimos una propuesta bastante autónoma y porque entendíamos o habíamos crecido en un ecosistema que tenía que ver con ciertas redes sociales, ciertas propuestas, etcétera, etcétera, que nos parecía fértil, nos parecía ilusionante y nos parecía como que sí que planteaba líneas de futuro y líneas de trabajo, pues siempre hicimos poco caso un poco como a esa reacción. Tampoco, quiero decir, pero es verdad que la validación vino antes, yo creo, que desde espacios culturales ajenos a la arquitectura que a nuestra propia escuela, sin ir más lejos, ¿no? O a otras escuelas de arquitectura. Entonces, bueno,
tampoco prestamos como mucha atención, ¿no?, a esa reacción. Sabemos que siempre la va a haber, sabemos que es un posicionamiento político en el fondo, ¿no? O sea, contra el que estamos en contra y que entendemos que plantear contenidos que no vayan en contra, pero que planteen líneas que no se entienden dentro de ese espacio reducido y cada vez más exhausto de lo canónico, de lo disciplinar, etcétera, etcétera, pues no tiene como mucho sentido tampoco, no sé, como encontrar las resistencias, no, paras a pensar mucho en las resistencias. Creo que por suerte, pues como que siempre la editorial siempre fue bien acogida, pero ya te digo, con públicos muy, muy diversos y que gracias, yo creo que siempre como que excedieron de manera muy natural el campo de lo arquitectónico. Y eso lo sabemos porque en el fondo como la editorial somos Pablo y yo y gestionamos las ventas, vamos a las ferias y todo tal, sabemos muchos de nuestros parroquianos, ¿no?, de nuestro público fiel, vienen de disciplinas muy diferentes. Entonces nos enmarcamos en lo arquitectónico porque creemos que es también como un lugar desde donde reivindicarnos, ¿no?, desde donde operar, pero realmente el público de Barleywood yo creo que es bastante heterogéneo. Sí, por otro lado, creo que también una cosa bonita que nos ha pasado todo este tiempo es que cuando empezamos, siempre hablando con otros editores que hacen arquitectura, que editaban arte y tal, decían como que era muy difícil realmente encontrar como público joven que le interesaran estas cosas, ¿no? Como que estaban un poco desesperanzados con el tema de llegar a los públicos más jóvenes. Y a nosotros yo creo que nos ha pasado un poco al revés, como que hemos tenido como buena respuesta también de estudiantes de arquitectura como muy jóvenes, que bueno, nos escriben, nos dicen, una chica nos decía como que había perdido un poco la esperanza en la arquitectura y había encontrado un libro que habíamos publicado y que como que lo había un poco recuperado, o que había encontrado el libro de Jill Stoner y que le había parecido fantástico. O sea, como que también hemos tenido como una respuesta también como de público joven y como decía Antonio también, como vamos a ferias y vendemos nosotros, pues también sabemos que hay como un público joven que les interesan esas cosas y también nos hace pensar que estas voces, estos discursos que intentamos publicar también tienen como un interés o que hay un vacío también que hay gente que busca, ¿no? O que puede tener sentido para otras generaciones de arquitectos que igual saben de sobra que lo que se está publicando y las bibliografías que forman parte de los cursos de proyectos y tal, pues no les interesan demasiado, ¿no? O sea que en ese sentido también, frente a lo que nos decían al principio, que es que era muy difícil como llegar al público joven, creo que de alguna forma nuestro público es bastante joven también, ¿no? Entonces creemos que hay como una necesidad o un hambre por este tipo de discursos que igual no estaban vamos, en las estanterías de las bibliotecas y las librerías, al menos en castellano y en España. Oye, y si hablamos de público joven, y sin cuestionar, por ejemplo, el hábito de lectura de ese público joven, y tal vez una de las cosas que define cómo compartimos información ahora y en el futuro cercano es que pareciera que cada vez está tomando más valor lo digital, ¿no? Y ustedes, sin embargo, han mantenido el formato impreso. Entonces, quería consultarles si ustedes complementan la producción de contenidos en publicaciones en versión impresa, de repente con manejo de información y de contenidos también en formato digital. Llámese que las publicaciones también tengan versión digital o que se maneje un blog o cómo usan las redes sociales, ¿no? Porque es interesante que llegue un público nuevo, pero un público nuevo que está también acostumbrado a revisar buena parte de su información a partir de dispositivos, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, qué opinión tienen ustedes con respecto a la versión digital de contenidos, ya que la principal práctica que están haciendo es a partir de la versión impresa de los contenidos? Pues mira, realmente tenemos ahí un proyecto precioso que no tenemos tiempo para terminarlo, pero que está hecho desde hace más de un año, que es un repositorio digital en abierto de contenidos, porque es verdad que, oye, hay libros que no podemos reimprimir o que no... Creemos que al revés de este pensamiento un poco más boomer, ¿no? Que decían, bueno, lo que está en Internet se pierde y lo que está en un libro queda escrito para siempre. Creemos que ese paradigma ha cambiado y que realmente lo que está en Internet
queda escrito para siempre, ¿no? O sea, una foto mal tomada, mal enviada a la persona incorrecta puede quedarte ahí para siempre, ¿no? Y al revés, oye, pues si esa misma foto está en un libro, igual nadie ve tus partes íntimas, ¿no? Creemos que Internet es un vehículo y nosotros consumimos y de verdad, y empezamos en Tumblr, o sea, como a producir, a leer, a compartir información, a conocer gente estaba La Periferia, estaba El Hombre Orquesta Digital, estaba Leopold Lambert, el trabajo de Ethel y César en DPR, ¿no? Como que realmente siempre fueron como creo que, bueno, como con, no sé, era como inseparable su persona física, quiero decir, su editorial de su personalidad online, ¿no? O sea, como... Y yo creo que no renunciamos a ello. Nos parece que en el fondo hay que leer y generar contenidos, pero es verdad que no encontrábamos o no dábamos la tecla de algo que nos gustase, de cómo trasladar esos contenidos que estaban en físico a un formato digital. ¿No? Subíamos los PDFs para descargar o los intentábamos volcar en una web. No nos da la vida para hacerlo todo, pero nuestra idea sería un poco, pues trabajar también, o sea, la reposición y el acceso libre también porque hay una brecha económica que puede ser solventada con el acceso a lo digital, por ejemplo, o una brecha de que es que, oye, nosotros enviar un libro de España a Latinoamérica nos cuesta 10 euros, pero es que ese libro a veces no llega. Y es que un libro, pues igual cuesta, quiero decir, el nivel económico varía de país a país y puede ser como un gasto más asumible o menos asumible para un estudiante o una estudiante de 18 años. Y nosotros nos encantaría que se leyese y que se consumiese en el formato que sea. O sea, no renunciamos, yo creo, o sea, no tenemos como una querencia por lo físico. Nos gusta, sí, cuando hablábamos de construir, pues nosotros igual construimos un poco libros y nos gusta, tenemos como nuestros kinks, ¿no? Y nos gusta pues un buen papel y una buena tinta y que se vea bien en la mano, pero no tenemos una especial querencia, no somos fetichistas de objetos, ¿no? Ni de la lectura al modo antiguo, ni tal. Ojalá hacer un podcast, o sea, ojalá tener como el tiempo para poder hacer un podcast o formatos audiovisuales. Yo creo que sería como... Porque no los hay, Óscar, no hay, creemos, hay muy poco contenido interesante, audiovisual, en torno al arquitectónico, ¿no? Sí, también quizá tenga que ver con un poco la sostenibilidad como económica, ¿no? Como que tradicionalmente creo que todos asumimos que pagar pues 15, 20 euros por un libro está bien porque es un objeto, ¿no? Sin embargo, era como más difícil como buscar la sostenibilidad con proyectos como digitales, en abierto, etcétera, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años yo creo que ha habido como un cambio de paradigma, menos en España, como de realmente medios digitales que funcionan con suscriptores, que tienen muy buenas comunidades de gente que están dispuestos a apoyar económicamente la producción de contenidos, como el boom de Twitch y de los streamers, ¿no? Como chicos realmente de 15 años pagándole a un streamer porque que produce contenido para él, ¿no? Como que ha habido, yo creo, un cambio cultural en ese sentido y nos gustaría eso, poder también abrir estos caminos como digitales y pensar incluso que no solamente sean como una forma de reponer contenidos que estén agotados físicos, sino que sea una fuente también como de conocimiento que pueda ser sostenible económicamente en el tiempo y que pueda también funcionar igual que el catálogo físico, ¿no? Quizá Y, también tenga que ver con nuestra incapacidad, ¿no? Como que somos un poco incapaces digitalmente, no tenemos como muchas herramientas para hacer webs, para hacer este tipo de cosas. Y eso ha hecho que igual no hayamos explorado más intensamente esta parte, pero vamos, nos encantaría y en ello estamos. La programadora que nos hizo la web está enfadadísima porque hace un año que tenemos la web lista y no la hemos como dedicado la semana que le falta para poder lanzarla, pero sí, prometemos hacerlo pronto. oye, pero tú mencionas, Pablo, incapacidades que obviamente sí se entiende, pero creo que también el valor que tienen ustedes que desarrollaron capacidades para los que efectivamente nosotros como arquitectos no estamos formados, ¿no? Eh, Les pregunto entonces, ¿qué fue lo más difícil de montar una editorial? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Ahorita
bueno, ya manejan el precio de cómo se envía un libro de España a Latinoamérica, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de aprendizaje, qué otro tipo de capacitación sí lograron y que fue fundamental para poder desarrollar el trabajo de edición de libros que no tenían antes, ¿no? ¿Cuál fue el reto? ¿Qué aprendieron para poder hacer una práctica arquitectónica basada en la edición de publicaciones? Aprendimos todo con sangre, sudor y lágrimas, creo, ¿sabes? Óscar, o sea, empezamos sin ningún conocimiento y tenemos como anécdotas totalmente lamentables que nos sacarían las vergüenzas, porque no teníamos conocimientos, pero creo que sí que fuimos hábiles preguntando a la gente y en ese sentido tuvimos como muy buena respuesta por parte de nuestros como el sensei, por ejemplo, Moisés Puente, ¿no? Que siempre fue como súper amable compartiéndonos información, compartiéndonos penurias, ¿no? Creo que el ecosistema, también un poco de la edición, digamos, crítica o la edición independiente, es como que realmente que una editorial vaya un poquito bien significa que el resto van a poder ir un poquito bien. Entonces, sí que hubo como mucho conocimiento compartido, ¿no? Y que nosotros intentamos también replicar en la manera de lo posible. No se me ocurre, la verdad, todo fue difícil, todo fue, te diría, la contabilidad, te diría cómo enviar unos archivos finales, cómo producir un buen libro, que, no sé, hay tantas cosas que hicimos mal a lo largo de todo este tiempo que no te sabría decir una que fuera como un aprendizaje más valioso que otro, ¿no? Porque todo es un mundo, ¿no? Cuando no sabes y cuando partes de una base de que no tienes recursos como para poder externalizarlo y despreocuparte, ¿no? Que eso sería lo ideal, tener un buen apoyo económico que nos permitiese externalizar un diseño y despreocuparnos del diseño, externalizar una distribución y despreocuparnos de la distribución, pero hasta hace muy poco, pues nosotros asumíamos todo eso también por una manera de autogestión y de supervivencia del proyecto a nivel económico. Sí, la precariedad yo creo es lo que nos ha hecho buscarse como un poco todoterrenos, intentar como hacer todo, bueno, intentar hacer todo no, tener que hacer todo y por tanto tener que aprender todo y no hacer nada bien, ¿no? Que también es una de las cosas que muchas veces pensamos, ¿no? Que no sé, no somos como editores profesionales como para editar textos, tampoco somos diseñadores de formación, ¿no? Pero diseñamos los libros, no somos gestores de un proyecto cultural, pero al final hacemos también la gestión del proyecto, no sabemos comunicar muy bien, pero intentamos comunicar, ¿no? Como esta cosa como de intentar llegar a todo, el que mucho abarca poco aprieta y nos pasa, yo creo, a mí al menos personalmente, muchas veces tengo como esa sensación como, no sé si es tanto como el síndrome este del impostor que hay tanto ahora, ¿no? De sentirte mal haciendo una cosa para la que no te formaste o no estudiaste, sino como esta cosa del agotamiento de decir, es que no sé si lo que estoy haciendo está bien porque como le he tenido que hacer todo, pues no sé si al final he llegado como a un nivel suficiente de cada cosa, ¿no? Pero vamos, eso nos parece una condición contemporánea y con todos los proyectos culturales y de pensamiento y este tipo de cosas, que seguramente será algo inherente a cualquier proyecto de este tipo, pero sí que creemos que tampoco hay como que idealizarlo, ¿no? Como que el camino debería ser también como caminar hacia la profesionalización, a poder aspirar a que un libro pues lo pueda diseñar un buen diseñador, poder externalizar una revisión de un texto y que lo haga un corrector profesional, ¿no? O este tipo de cuestiones, ¿no? Como que eso tiene que ser una lucha también del proyecto. Y que la verdad que cuando tenemos la oportunidad de hacer estas cosas, pues te das cuenta de toda la energía que te ahorran, ¿no? O sea, cuando de repente recibes una corrección de un texto de Diego, que es un corrector con el que lo colaboramos, y te das cuenta de que es una maravilla cómo está corregido y que jamás seríamos capaces de prestar la misma atención, el mismo cariño, el mismo detalle, pues dices tú, oye, pues qué bien, ¿no? O con Aurora, que nos hace, pues cuando tuvimos como dinero para hacer una web en un proyecto de investigación con Selling Bricks o con lo de Kering Assemblies de la Porto Design Biennale, pues te das cuenta de que la web es mucho mejor, funciona mucho mejor, y nosotros teníamos en la web de Barlebooth un cursor que se nos ocurrió cambiar por un ladrillo y que no te permitía clicar. Y no sabíamos sacar el cursor, lo supimos poner y no lo supimos sacar, ¿no? Entonces, como, joda,
pues te da mucha satisfacción ver que realmente eso funciona, independientemente de que nos guste diseñar, que nos guste trastear con webs o que nos guste leer un texto y corregir lo que está mal. Pero te das cuenta de que en realidad cuando lo hacen otras personas y tienen esa capacidad, pues es todo una alegría y te permite también a ti centrarte un poco en lo que se te da mejor, o en un poco lo que crees que se te da mejor. Bueno, tal vez como ustedes están adentro del proceso, pues a veces, como dice, ¿no? Es difícil ver el bosque cuando uno está dentro de él, pero para que os tranquilicen y se sienten mejor, pues mira, aquí yo me he encontrado muchas de las publicaciones de la editorial, ya sea con los amigos, con, con el Nacho y con Patricio en las ferias donde yo está Dos Tercios Editorial, o incluso eventos que finalmente se han hecho en la librería Alma Negra, que también está vinculada con ustedes, ¿no? Entonces yo creo que eso es muestra de que el trabajo que se está haciendo bien y al menos la labor de difusión, de llegar a audiencias que estén interesadas en los temas que están tocando, pues se está haciendo el trabajo, ¿no? Lo cual yo creo que es bien, bien importante. Fíjense, para ir llegando al cierre de esta conversación, me gustaría tocar un último tópico con ustedes que tiene que ver con las referencias o los referentes, ¿no? Yo creo que a pesar de que ustedes se dediquen a la labor de editar libros, publicaciones impresas, no necesariamente todas las referencias que tienen para abordar la producción de un libro tienen que venir directamente de los libros, ¿no? Entonces le quería preguntar, no sé si hay algún leitmotiv que puede estar dentro del campo editorial, dentro del propio campo arquitectónico, dentro del campo de la literatura, dentro del campo del cine, dentro del campo de de otras instancias ajenas a lo que es la producción editorial, pero que definitivamente nutren el trabajo que ustedes están haciendo. De repente, no sé, la obra de un artista plástico en sus ilustraciones, oye, tratamos de replicar eso en las portadas, ¿no? Entonces, ¿qué referencia o qué recomendación podrían dar de algunos referentes que por ahora impactan en la producción editorial que tienen? Hombre, no se me ocurren así a bote pronto como referencias muy claras fuera de lo editorial, ¿no? Pero sí que es verdad, admiramos proyectos desde antes, ya hemos mencionado el trabajo de Ethel y César de DPR, un poco por esa apuesta temática tan clara, ¿no? Y como ese compromiso político adquirido a través de la editorial, que también vemos en The Funambulist, por ejemplo, de Leo Paul Lambert, pero no sé, nos nutrimos de bastantes cosas. Intentamos como, no sé, consumir bastante fuera de lo arquitectónico, o sea, lo aparentemente cercano, ¿no? Todo tipo de editoriales, todo tipo de proyectos artísticos en su día, y yo creo que aún nos sigue como interesando mucho porque aquí hubo como un boom bastante fértil de, por ejemplo, el mundo del fotolibro, ¿no? De cómo contar o cómo establecer relatos a través de lo visual y no a través de la palabra, ¿no? En ese sentido un poco de, oye, podemos escapar de lo explícito pornográfico de arquitectura viva para contar algo, pero podemos establecer un relato que no sea únicamente a través de las palabras, como esas publicaciones o como ese texto académico, ¿no? Entonces, esas revistas que establecen como realmente una propuesta visual o esas publicaciones que establecen una propuesta visual, pues nos resultan muy interesantes. La teoría ficción, ¿no? Eso que ahora está un poco más de moda, pero que en realidad vemos en el trabajo de Heyduk, de Brodsky, de Koolhaas, etcétera, etcétera, ¿no? Como formas, relatos desde la ficción, desde lo ligero, no desde el ensayo sesudo, etcétera, etcétera, pues a mí me parecen como cosas como muy interesantes, ¿no? Poder contar algo desde ahí. Por ejemplo, un libro que pudimos, bueno, poco tuvimos que hacer en ese libro de Teatro de la Tierra Alienata, de repente era algo como totalmente diferente y nos parecía ilusionante y creíamos en ese libro por eso, porque recuperaba una tradición que yo creo que al menos desde la editorial, se ha perdido, ¿no? Y no sé, no tengo como referencias como muy claras que nos influyan de manera directa.
Sí, quizás las referencias como que eso que más tenemos o la gente que más admiramos, que más nos puede como inspirar para lo que hacemos, pues igual son personas con las que hemos colaborado, con las que hemos tenido el gusto de publicar, como que en ese sentido quizá los referentes son más gente de nuestro alrededor que realmente esos grandes arquitectos o artistas o escritores, ¿no? Que en nuestro caso es como difícil como encontrar alguna referencia así de estas típicas, grandes, reconocidas, como que nos sirva para apuntar a dónde queremos llegar, ¿no? Y también un poco en ese ecosistema que hablaba Antonio, pues de edición más crítica, hemos sentido como mucho cariño y mucho apoyo cuando empezamos. Son quizá como la gente que más nos puede como ayudar también a mirar hacia adelante, ¿no? Y estaba pensando también como que de la misma forma, pues nosotros intentamos ayudar en lo que podamos también a quien nos pregunta, con quien nos encontramos. Nos encanta como encontrar también como gente joven que esté intentando hacer cosas parecidas, como que es un gusto también como trabajar así, ¿no? Pero quizás respondiendo a tu pregunta, yo creo que sería un poco más eso, gente a la que hemos publicado, gente a la que hemos tenido como el placer y el gusto de colaborar y yo creo que hemos tenido como la suerte a través del editorial, a pesar de que es un proyecto como muy precario, muy personal en sus connotaciones positivas y negativas, pues hemos tenido como la oportunidad eso, como de hacerlo bastante colectivo y en ese sentido eh, ha sido como un placer, yo creo, y está siendo un placer. Y siempre que yo creo que las referencias, estaba pensando que no son tan directas de porque nos interese un producto y lo queramos como replicar, sino porque encontramos en eso pues algo que muchas veces es como tangencial o que parece totalmente secundario a lo que sería un libro, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo de Rubén Bermúdez, de ¿Y tú porque eres negro?, que es un fotolibro que habla de su experiencia como persona negra en España. Y realmente ahí la propuesta es como muy interesante porque es un libro donde hay una voluntad política de que sea totalmente accesible y de que valía 10 euros, ¿no?, para llegar a eso. Pues a mí igual ese matiz del precio me parece como mucho más interesante que igual todo el diseño gráfico que lo acompaña o que otras propuestas, ¿no? Creo que es fácil quedarnos fascinados por el objeto, ¿no?, que eso nos pasa también, y volviendo al arquitectónico, nos quedamos fascinados por el objeto, pero creo que es mucho más interesante todos los procesos un poco invisibles de trastienda que hay en estas propuestas culturales, los que realmente nos interesan, que tienen que ver con la parte un poco ética, el compromiso político, el compromiso temático para poder buscarlo, no sé, y entonces encontramos afinidades que generalmente siempre tienen que ver con lo personal, o sea, tenemos como afinidades, en ese sentido yo creo que somos poco estratégicos o poco tal, porque se da la casualidad de que terminamos siempre con proyectos amigos, ¿no?, con propuestas amigas, donde tenemos como ciertas afinidades que yo creo que trascienden lo meramente profesional. Sí, y creo que para hacer el cierre con esta última idea que plantean, a partir del ejemplo del fotolibro que me acaban de mencionar, yo coincido con ustedes en que tal vez tan importante o incluso más importante en la actualidad de hacer o de edificar en el caso arquitectónico es que se encuentren los medios para conversar por qué edificamos como estamos edificando, ¿no? Creo que es tan loable como la labor de edificar y eso de alguna manera tiene relevancia en el contexto contemporáneo. Por lo tanto, destaco la labor que hacen ustedes desde la editorial y por eso es que nos encantó invitarlos a que conversáramos un poco sobre la experiencia que han tenido en su práctica arquitectónica a partir de Bartlett. Así que no me queda más que agradecerles por su tiempo, Antonio, Pablo, espero que haya sido de su agrado esta conversación y obviamente para los oyentes que tenemos en el podcast. Vamos a acompañar ahora en el cierre con sus respectivas redes sociales, con sus respectivos links también a la tienda virtual que será muy, muy importante. Así que nuevamente muy agradecidos con ambos por su tiempo. Gracias, Óscar. Muchas gracias, Óscar. Un Así que placer. nos despedimos de este episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura.